7 relatos escalofriantes que te maldito si los escuchas a solas, revelados aquí. Ana caminaba por la oscura calle de su colonia, el eco de sus pasos resonando entre las casas de ladrillos desgastados. El mercado nocturno aún bullía en su mente, pero un nuevo ruido la sacó de su trance. Murmullos entre sus vecinos. «El abuelo de la esquina», dijo una voz desgarrada. «Desaparecieron a otro niño». Un escalofrío recorrió su espalda. Por un instante, el bullicio de las luces y los olores desaparecieron, y solo quedó el silencio opresor. En la colonia, donde el día se confunde con la noche, lo que parecía inofensivo se tornaba siniestro. El abuelo, una figura en la penumbra, la mirada perdida en la distancia, era el nuevo foco de rumores malignos. Ana recordó cómo Luis, su hijo, había jugado cerca de esa casa, riendo sin saber que detrás de las paredes moradas se tejían historias de terror. El corazón le latía desbocado, mientras una imagen de su niño en peligro se instalaba en su mente. ¿Qué pasaría si él fuera el siguiente? Cada noche, al regresar del trabajo, Ana sentía que la atmósfera de su barrio se oscurecía más. Ruidos extraños emergían de la oscuridad, ecos de risas infantiles que pronto se tornaban en susurros temerosos. «No salgas a jugar cerca de esa casa», le había advertido. Sin embargo, Luis solo veía un mundo lleno de colores y risas. Ana sabía que debía protegerlo, pero ¿cómo lo haría si el mal acechaba en cada esquina? Esa noche, tras contarle a Luis sobre las habladurías, un silencio incómodo se apoderó de la habitación. La lamparita parpadeaba como una advertencia. «Mamá, ¿qué es un monstruo?», preguntó Luis, sus ojos grandes llenos de inocencia. Ana respiró hondo, las palabras atrapadas en su garganta. «A veces, los monstruos no tienen colas ni cuernos, hijo. A veces, son personas que parecen buenas, pero solo quieren hacer daño». Esa noche, se desveló pensando en los ojos del abuelo, en cómo cada mirada podía esconder un deseo oscuro. Una semana después, el horror se hizo realidad. Ana decidió seguir a Luis cuando él salió a jugar con otros niños. Su corazón se retorcía mientras se acercaba a la casa del abuelo. Los infantes reían, un sonido que se retorcía en su estómago. Al llegar, vio cómo el anciano repartía dulces. Las sonrisas de los niños eran como dagas en su corazón. «Vete de ahí, Luis», gritó desde la distancia, pero la risa de su hijo se mezcló con el horror, desdibujando la línea entre la alegría y la pesadilla. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, mientras intentaba dormir, Ana recordó una historia de su abuela sobre un espíritu que devoraba el miedo de los niños. Las sombras desaparecieron bajo su cama y su mente viajaba a un lugar aterrador. A medida que la oscuridad se extendía, parecía escuchar risas burlonas. Pero, ¿y si el verdadero monstruo no era el abuelo? A medida que el ritmo de su corazón aumentaba, Ana se dio cuenta de que la verdadera lucha no solo era contra el abuelo, sino contra el miedo que envolvía a toda su comunidad. ¿Hasta dónde llegaría para proteger a Luis? Las sombras estaban acercándose, y el peligro parecía inminente. Ana no pudo quitarse la inquietante sensación de que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Su mente ordenaba los eventos en torno al abuelo, los niños desaparecidos y las sombras que parecían acechar su hogar. Decidió que necesitaba hablar con los demás padres del barrio, con aquellos que podrían compartir sus temores. Pero al mismo tiempo, una parte de ella se sentía incapaz de hacerlo, como si el merodear del mal estuviera incrustado en su propia piel. Al día siguiente, con una determinación creciente, se reunió con otras madres en la plaza del barrio. Se organizaron en un pequeño círculo.
El ambiente poco a poco se llenó de murmullos nerviosos y miradas furtivas. ¿Ustedes también han oído hablar de los niños?, empezó Ana, con voz apenas audible por el temor. Al pronunciar esas palabras, el aire se volvió denso. Las cabezas se movieron afirmativamente y los ojos fueron revelando una mezcla de pánico y desesperación. «Cada noche escuchamos cosas», susurró Sofía, su amiga de la infancia. «Se dice que el abuelo no es quien dice ser, que tiene un secreto». La voz de Sofía temblaba, como si la simple mención de la idea pudiera hacer que el abuelo apareciera de repente. Ana sintió que el frío se hacía presente en su interior. «¿Cuál es el secreto?», preguntó, ya sintiendo un nudo en su estómago. «Dicen que en su casa se oyen ruidos, llantos, pero cuando alguien se acerca, se detienen. Nadie ha tenido el valor de entrar, todos lo evitan». Hubo un silencio pesado, lleno de miradas que no se atrevían a explorar la oscura verdad. Al volver a casa, los ecos de la discusión permanecieron en su cabeza, como un canto de sirena. Esa noche, mientras todos dormían, Ana decidió que era el momento de enfrentar sus miedos. No podía permitir que la sombra del abuelo se interpusiera entre ella y su hijo. Armándose con un par de linternas y el corazón latiendo furiosamente, se dirigió con paso firme hacia la casa morada. La casa estaba envuelta en penumbra, un santuario de secretos y susurros. Ana sintió cómo la temperatura caía a medida que se acercaba. La puerta estaba entreabierta, como si estuviera invitando a que se adentrara. Su mano temblaba, pero la curiosidad, junto con el instinto de protección, la empujaron a cruzar el umbral. Dentro, el aire apestaba a humedad y polvo. Cada paso que daba resonaba como un golpe sordo. Los rincones estaban llenos de sombras que danzaban al ritmo de su linterna. Ana sintió que el aliento se le cortaba. Fue entonces cuando oyó un eco que le heló la sangre. Risitas infantiles, tiernas, pero torcidas. El sonido provenía de una habitación al fondo, a través de un pasillo angosto. Se aferró a su linterna, obligándose a avanzar. Cada pulso de su corazón era un tambor que anunciaba su valentía, pero pronto se convirtió en un grito de advertencia. Las risitas se convirtieron en susurros. «Ayúdame», clamaban voces que parecían girar en círculos en su mente. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. La linterna parpadeó, titilando, como su frágil esperanza. ¿Y si encontrara a Luis allí? ¿Y si lo que descubriera fuera peor que sus pesadillas? Ana respiró hondo y, con un empujón de la voluntad, empujó la puerta. Fue en ese momento que el silencio se rompió. Agujeros oscuros en la pared emitían extrañas luces, y un murmullo aterrador retumbó en sus oídos. A su alrededor, sombras se retorcían con formas inquietantes. Nunca antes había sentido tanto miedo. Pero lo que vio al abrir la puerta la dejó sin aliento. En el interior, un grupo de niños, con ojos completamente vacíos, la miraban fijamente. Unos dulces en el suelo y un rostro familiar en la esquina. La mirada de un extraño anciano se clavaba en ella, como si ya supiera que había irrumpido en su reino tenebroso. Ana sintió que el horror la tragaba por completo. ¿Quién estaba realmente detrás de la desaparición de los niños? La línea entre el abuelo y el verdadero horror comenzaba a destellarse. Ahora, todo dependía de ella. ¿Algo más estaba acechando en la oscuridad? El eco de un secreto aún más siniestro esperaba ser revelado. La habitación estaba impregnada de un miedo palpable, un miedo que parecía susurrar a Ana a través de los rostros inexpresivos de los niños. Cada par de ojos se posaba en ella, vacíos, sin vida, pero llenos de un anhelo desesperado que atravesaba la piel. El anciano, recostado en la esquina, sonrió con una mueca que hizo que su corazón se detuviera un instante. Su sonrisa era la mezcla aterradora de un cazador y su presa. «¿Qué quieres de mí?», logró articular Ana, su voz temblando entre cada palabra. La imagen de su hijo se aferraba a su mente como un fuego ardiente. ¿Dónde estaba Luis? El anciano se movió, cada paso resonando como un eco aterrador. «Quería saber el secreto», dijo con una voz rasposa que pareció arrastrarse por el suelo, seguida de un susurro que desnudaba la verdad. «Los niños son míos». Ana sintió una oleada de pánico. «No, tienen que volver a casa». La rabia y el amor la cruzaron, pero los ojos vacíos, Los niños la miraban fijamente, sus cuerpos inertes esperando una señal que jamás llegaría. Volver,
repitió el anciano. Tendrás que hacer algo a cambio. Se acercó a ella lentamente, el olor a descomposición y dulce caramelo impregnando el aire. Tú también puedes quedarte, puedes ser parte de este juego eterno. Una serie de risitas inusuales estallaron en la habitación, un coro de risas disfrazadas de llantos. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies y el horror comenzaba a arrastrarla. Pero no podía permitir que eso sucediera, debía encontrar a Luis. «¡Déjalos en paz!», gritó, empujando a los niños hacia atrás, como si su cuerpo pudiera resguardarlos. «¿Qué hay de ti, Ana? ¿Tienes el valor para salir de aquí o prefieres ser una más?». La voz del anciano se convirtió en un canto en sus oídos, cada palabra resonando con una verdad oscura que la envolvía. Ana retrocedió, sintiendo las sombras cerrarse a su alrededor. Aún con su corazón latiendo descontroladamente, recordó la conversación con las madres. Este lugar estaba lleno de secretos, y tal vez ella era solo un peón en un juego más largo de lo que había imaginado. En un impulso, se volvió hacia la salida, lista para escapar, pero en su mente se dibujó una imagen escalofriante de la vida allí dentro. El abuelo, un ser más antiguo que el tiempo, podía tener el poder de retener las almas de los niños. Los murmullos en la habitación se intensificaron. Ana no podía dejar de mirar esos rostros perdidos. La lucha interna entre salvar a su propio hijo y dejar a los demás pesaba como una losa en su pecho. De repente, un grito resonó desde lo profundo de la casa. Era un clamor familiar, desgarrador. «Luis». Ana sintió que sus instintos de madre la ataban a ese grito, tirando de ella hacia la oscuridad del pasillo. Se preparó para correr. Los ecos de la risa se transformaron en gritos de advertencia. «¡Ana, no te vayas!», resonó una de las voces apagadas. Pero su mente ya había tomado una decisión. En un giro inesperado, decidió confrontar al anciano. «¿Por qué los mantienes aquí? ¿Cuál es tu propósito?». El anciano esbozó una sonrisa más amplia, revelando dientes afilados, como si se regocijara en su propósito oscuro. «Porque son parte de mi colección, y tú, querida, también lo serás». Con un giro desenfrenado de su corazón, Ana sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Corrió hacia la voz de Luis, dejando atrás el horror y aferrándose a la esperanza. Pero tan pronto como alcanzó la puerta de salida, un muro invisible la golpeó, empujándola de vuelta al interior. La habitación se había transformado. Los niños ahora se habían acercado, sus ojos vacíos iluminados por un destello ominoso. «¡Ayúdame!», repitieron, sus voces fusionándose en un lamento desgarrador. Ana estaba atrapada. El tiempo se detuvo y todo el horror se cernía sobre ella. Justo entonces, el silencio se rompió nuevamente, y una figura familiar apareció en la penumbra atrás del anciano. Era Luis, su pequeño, de pie entre las sombras, con ojos que brillaban. «Mamita, ¿por qué no te quedas? Aquí estamos todos». Ana sintió el frío extremo de la traición y el amor. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Ahora el secreto estaba más cerca de ser revelado. ¿Qué vendría después de este oscuro encuentro? ¿Podría Ana salvar a su hijo o estaba condenada a ser parte del horror de aquel lugar maldito? Luis se encontraba allí, entre sombras y lágrimas que nunca caerían. Su voz resonaba en la mente de Ana como un eco de la desesperación. Los ojos de su hijo absorbían la luz tenebrosa de la habitación, y cada mirada que Ana dirigía hacia él la hundía más en la angustia. «¡Luis!», gritó, estirando los brazos hacia él. Pero el pequeño retrocedió un paso, como si un hilo invisible lo mantuviera alejado. Ana sintió que su corazón se desgarraba. «¡Ven aquí! ¡Tengo que sacarte de aquí!». El anciano sonrió, sabiendo que sus palabras eran como dagas. «No puedes salvarlo sin enfrentarte a la verdad, Ana. Los niños no han llegado a mí sin un propósito.
Aún les queda algo por hacer. Su tono se tornó burlón, como un maestro que juega con un alumno que no puede comprender. Las risas de los niños se intercalaban con gritos distantes, arrastrando a Ana hacia un abismo. Ella miró a su alrededor, buscando alguna escapatoria, una salida que le prometiera la salvación. Pero cada rincón parecía estar construido con desesperanza, las paredes se encogían y el aire se volvía más pesado. «¿Qué les has hecho?», preguntó Ana. Su voz ansiosa temblaba mientras mantenía su mirada fija en el anciano. «No me has entendido, querida», murmuró, acercándose aún más. El sudor frío cubría la frente de Ana. «Ellos son míos porque me pertenecen. Son guardianes de un secreto que tú quieres descubrir». Ana cerró los ojos por un momento y recordó. Recordó a los otros niños, sus rostros felices, jugando en el parque, alertas y llenos de vida. Sentía que su estómago se encogía mientras los recuerdos se distorsionaban, abrazando la maldad que parecía envolverlo todo. «Luis, ¿qué es lo que tienes que hacer?», preguntó, la voz rompiéndose en el aire. Él pareció titubear. «Tienes que», murmuró, pero el anciano lo interrumpió. «Él tiene que aceptar su destino. Y tú, Ana, debes decidir si te quedas o si te atreves a dejarlo aquí. Si vuelves a buscarlo, nunca volverá a ser el mismo». Ana sintió el pánico desbordar en su pecho. Sin saberlo, Luis había sido envuelto en un juego oscuro, uno que ella había comenzado incluso antes de entrar a esa casa. Podía ver que el pequeño luchaba internamente, entre el amor y el miedo, sus ojos llenos de esa mezcla de curiosidad y desesperación. «Luis, escúchame, te necesito, necesitamos salir de aquí juntos, no quiero dejarte». Ana suplicó, pero su voz se perdía entre los ecos de risitas que resonaban como un canto macabro. «Si decides regresar, entenderás lo que esto significa y quiénes somos realmente». Los ojos del anciano chisporrotearon con un tipo de locura que Ana jamás había visto. Era como si él existiera en un plano que desdibujaba la realidad y la locura. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana al darse cuenta de que la elección se aproximaba. «No puedo dejarte», gritó, tambaleándose hacia Luis, pero él se detuvo. «Elijo quedarme», murmulló, pero no con orgullo, sino con una tristeza profunda. «No, Luis, no lo entiendes». Ana temió el impacto de su decisión. Pero el anciano sonrió al escuchar esa palabra, y con un movimiento de sus manos, las sombras se lanzaron sobre Ana, atrapándola en un abrazo gélido que la asfixiaba. «Mira a tu hijo, Ana. Este es el precio que debes pagar». Con un grito ahogado, Ana se dio cuenta del verdadero horror que parecía envolverla. Luis ya no sonreía, había asumido su papel en el juego del anciano. El silencio que siguió fue ensordecedor. La habitación comenzó a girar, los rostros de los niños fueron desapareciendo en la oscuridad. «¡Luis!», gritó, pero ya no había respuestas, solo el eco de su voz perdida en un laberinto de sombras. Quedaba una última pregunta en el aire. ¿Qué secreto yacía oculto en el corazón del anciano y la verdad que Luis había abrazado tan fácilmente? La puerta se cerró de golpe y Ana se encontró sola en la oscuridad, enfrentando un terror inimaginable. ¿Estaba condenada a convertirse en parte de ese horror? O tal vez, por un último hilo de esperanza, encontraría la forma de rescatar el alma de su hijo antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando pensó que el dolor se había detenido, un roce helado la tocó por la espalda y la voz de Luis resurgió de las sombras. «Mamita, ven a jugar». La siguiente elección estaba más cerca de lo que ella podía imaginar. ¿Podría resistirse a la atracción de lo prohibido y salvar a su hijo? ¿O se perderían juntos en la oscuridad? La oscuridad chisporroteaba a su alrededor y el aire se volvió más denso, impregnado de un frío que calaba hasta los huesos.
Ana intentó moverse, pero sus piernas parecían estar atrapadas en el suelo, como raíces de un árbol viejo. Su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio del tiempo que se desvanecía. «Luis», susurró, su voz un hilo quebrado que se perdía en el vasto silencio. Las sombras se retorcían, marcando la línea entre la seguridad y el terror. Lo que antes fue un hogar, ahora era una trampa mortuoria, y la risa del anciano resonaba como un canto de sirena en su mente. «Ven a jugar». La voz de Luis, dulcemente terrorífica, se deslizó nuevamente desde las profundidades de la negrura. Ana, aterrorizada, giró la cabeza hacia donde creía que estaba su hijo. La luz centellante de los ojos de Luis se hizo visible, pero no era él, no estaba sonriendo. Había una oscuridad intensa en sus ojos que apenas podía soportar. Tú eres mi hijo». Pero la niñez que había en su voz había sido desterrada, reemplazada por una presencia ominosa que la arrastraba hacia la nada. Ana sintió que su estómago se revolvía. ¿Cómo podía haber permitido que esto sucediera? La lucha de su amor la llenó de desesperación. «Los niños aquí saben más de lo que tú piensas, Ana», rió el anciano, disfrutando de la agonía que le provocaba. «Ellos han aprendido a jugar según mis reglas. ¿Y tú?», hizo una pausa dramática, su mirada penetrante volviéndose fría. «Tú estás a punto de hacerlo también». Con un grito ahogado, Ana cerró los ojos y se concentró en su amor por Luis. Si lo perdía, todo estaría perdido para ella. Su mente se llenó de recuerdos de risas, de juegos en el parque, de días soleados enviados con abrazos cálidos. «Aléjate de él, no le harás nada», suplicó Ana, su voz resonando en el eco de la habitación. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Luis, y sonaba como si estuviera en una lucha contra algo oscuro que lo consumía, algo que Ana no podía ver pero que sentía. «¡Mamá, ayúdame!». La angustia en su voz desgarró a Ana, haciendo que su corazón se detuviera. Sin dudarlo, corrió hacia la oscuridad, impulsada por un amor que atravesaba el terror. Las sombras parecían bailar a su alrededor, tratando de atraparla, pero su determinación era mayor. Con un último empujón, se lanzó hacia donde había escuchado la voz de su hijo. El aire giró y retumbó a su alrededor, y de repente se encontró en una habitación diferente. La habitación era igual de oscura, pero el ambiente era opresor, un eco de risitas perturbadoras y murmullos que parecían provenientes de las paredes mismas. Agachada en una esquina, una figura temblaba. Ana, con el corazón acelerado, se acercó. Era un niño pequeño, sucio y desarropado, con una mirada de terror en sus ojos. «¿Dónde está Luis?», preguntó, el pánico punzando su voz. El niño, temblando, apuntó hacia una puerta desvencijada en el fondo de la habitación. «Allí, él está con ellos». Ana sintió un frío profundo atravesar su corazón. «¿Con ellos?». Se acercó a la puerta, pero un eco de risas infantiles la rodearon, llenándola de pavor. Todavía había esperanza. Tenía que encontrar a Luis. Era su única razón para seguir adelante. Empujando la puerta con determinación, Ana entró, y un grito que heló su sangre se levantó del umbral. La sala estaba llena de sombras danzantes, niños con miradas vacías y aterradoras, moviéndose en un arrítmico baile. En el centro, Luis estaba rodeado, su mirada perdida en un abismo que ella no comprendía. «¡Luis!», gritó, pero sus palabras se ahogaron en el oscuro mar de risitas. Ella se dio cuenta, horrorizada, que su hijo estaba atrapado en un ciclo de juegos mortales, y que el anciano había tejido una red en la que él ya estaba enredado. «Cada juego tener un precio, Ana». Entonces vio al anciano acercarse, con una expresión de triunfo. «¿Vas a jugar ahora, hija?
Es tu turno después de todo. El terror se coló en cada fibra de su ser, mientras los niños fuera de la danza comenzaron a acercarse lentamente a ella. La elección ahora no solo era de Luis, era de ella. Con la respiración entrecortada y el corazón en un puño, Ana comprendió que el verdadero juego acababa de comenzar. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su hijo? ¿Podría enfrentarse al anciano y romper la maldición antes de que fuera demasiado tarde? Tras un último susurro escalofriante de Luis, que resurgió como eco entre las sombras, ella se dio cuenta de que la respuesta a esa pregunta podría determinar el destino no solo de su hijo, sino de todos los que habían caído bajo el hechizo. Así, Ana se preparó para el reto que se avecinaba, dispuesta a luchar en una batalla por el alma de su hijo y su propia salvación. ¿Tendría la fuerza suficiente para hacer frente a lo desconocido, o se perderían juntos en la negrura para siempre? Ana sintió que el aire se volvía más pesado a cada instante, como si las sombras a su alrededor intentaran apresarla. La risa infantil reverberaba en las paredes, sus ecos se enredaban, una sinfonía de locura que la envolvía y la empujaba hacia el borde de la desesperación. Cada paso que daba hacia Luis era un signo de valentía, pero también una danza con el peligro. «¡Luis!», gritó nuevamente, desesperada. Pero su voz se ahogaba entre carcajadas que resonaban con crueldad, como si los niños y el anciano disfrutaran de su sufrimiento. Anhelaba correr hacia él y abrazarlo, alejarlo de esas criaturas, pero sabía que eso no podía suceder sin un sacrificio. Mientras buscaba el camino hacia su hijo, Ana notó que el suelo parecía cambiar bajo sus pies. Las baldosas, frías y resbaladizas, la hacían titubear. Se preguntó si en algún momento había sido un suelo de juego, lleno de risas y alegría, o si siempre estuvo destinado a convertirse en un cementerio de sueños. La idea la aterrorizaba, pero no podía permitir que el miedo la paralizara. Los niños, con sus ojos en blanco y cuerpos pálidos, giraban en un círculo, con movimientos que recordaban una danza macabra. Ana sintió que la locura del lugar comenzaba a infiltrarse en su mente, tentándola a unirse a su baile, a entregarse a esa oscuridad que prometía liberación. Sin embargo, su amor por Luis ardía como una antorcha en la penumbra, guiándola hacia su hijo. «¿Quieres jugar, mamá?». La voz de Luis rompió el hechizo por un instante, resonando claro y desgarrador. Ana sintió un tirón en su pecho. «Tienes que decidir». «¿Decidir?», repitió la voz del anciano, dibujándose de entre las sombras, su figura grotesca destacándose con una sonrisa acentuada por la lujuria del control. «Tienes que demostrar que eres digna de tu amor. No es solo un juego, Ana, es una apuesta». «¿Qué tengo que hacer?», preguntó ella, sintiendo uñas heladas en su espalda. El anciano le devolvió una mirada profunda, como si pudiera leer cada rincón de su alma. «Debes elegir uno de estos niños», dijo, señalando a los pequeños que la rodeaban. «Uno se convertirá en tu aliado, o tu traidor. Escoge sabiamente, porque solo uno tiene la clave para liberar a Luis». Ana se sintió como un cordero entre lobos. Cada niño tenía una expresión vacía, pero en el fondo había una chispa de algo que podía ser esperanza o desolación. Se detuvo, sintiendo cómo la desesperación la golpeaba, y su mente luchaba por encontrar algún tipo de lógica en la locura que la rodeaba. ¿Y si elijo mal? La pregunta se deslizó de sus labios, casi sin querer. El anciano rió, pero no era una risa de alegría, parecía más bien el eco de un destino cruel. «Eso, querida Ana, lo sabrás muy pronto». Con el corazón acelerado y cada impulso gritando que debía proteger a Luis, Ana miró a los niños. Cada mirada vacía parecía penetrar en su ser, y durante un instante algo en su interior se conflictó, la lógica chocando con el instinto. Finalmente, eligió a un niño que parecía menos asustado, el que la miraba con una mezcla de deseo de ser rescatado y desesperación.
Tú, ven aquí, ordenó, con la voz firme, aunque el miedo tambaleaba su interior. El niño se acercó, sus ojos parpadeando con un destello de vida, y eso reavivó la esperanza en Ana. Pero antes de que pudiera celebrar su elección, las sombras comenzaron a girar alrededor de ella, aumentando en número y en un silencio aterrador. «Bien hecho», susurró el anciano, mientras las risas se tornaban en gritos escalofriantes. La sala se oscureció aún más, y Ana sintió que la realidad comenzaba a desvanecerse. «Mamá». La voz de Luis resonó una vez más, pero ahora mezclada con un eco lejano lleno de terror. «Mamá, ayúdame». Cabeza alzada, Ana vio que el niño a su lado sonreía, pero no era la sonrisa de un amigo. Era una sonrisa que podría quebrarle el corazón. «¡No! ¿Qué has hecho?», gritó, mientras la oscuridad comenzaba a engullirla. El anciano se acercaba, su rostro desdibujándose en la penumbra que crecía más densa. A medida que el miedo la embargaba, Ana entendió lo peor. No solo tenía que lidiar con el anciano y sus juegos, sino también con la traición que ella misma había desatado. En ese instante de desesperación, todo se iluminaría con una terrible verdad. «La elección nunca es sencilla, Ana», resonó el anciano mientras la sala empezaba a cerrarse a su alrededor, forzándola a enfrentar lo inevitable. Y con cada grito desgarrador de Luis, la pregunta se instaló en su mente. ¿Podría cambiar el curso del juego? ¿O estaba condenada a perder a su hijo para siempre? Ana luchaba por mantener la calma, atrapada entre los ecos de la risa macabra de los niños y el creciente terror que la amenaza. Envolvía. El niño al que había elegido se acercó más, y su sonrisa se hacía cada vez más inquietante. Era como si los otros niños giraran a su alrededor, un torbellino de sombras que se burlaban de ella. «¿Por qué sonríes?», preguntó, con un hilo de voz que apenas sonó en medio del caos. La criatura se detuvo frente a ella, sus ojos brillando con una luz interior, como si supiera algo que ella no. «Porque eres mi madre», respondió el niño, con una voz tan inocente y a la vez tan perversa. Ana sintió que le fallaban las piernas, que el suelo se deslizaba bajo ella. Su corazón latía desbocado, y en su pecho la esperanza se había convertido en un nudo de desesperación. Las risas se intensificaron, y el anciano comenzó a deslizarse entre las sombras. Su figura se retorcía, como si el mismo aire estuviera luchando por atrapar su esencia. «¿Ves, Ana? Tu opción crea un lazo, pero también una maldición. Este niño puede ser tu salvador o tu perdición». De pronto, una explosión de gritos resonó en la sala. Ana sintió un mareo que la hizo tambalear, mientras los ecos de su hijo se confundían con los de este niño siniestro. «¡Mamá, sálvame!», Luis suplicaba, el miedo palpable en su voz. «¿Dónde estás, hijo?». Ana cerró los ojos por un momento, buscando claridad en este mar de sombras. Las risas se transformaron en un coro de lamentos, absorbiendo su fuerza. El niño frente a ella no dejaba de sonreír. Cada movimiento era un recordatorio de su elección. «Solo hay un camino», continuó el anciano, su voz reverberando en las paredes. «Debes confiar en el niño que elegiste, o cederás a la oscuridad. Tu amor por Luis es poderoso, pero ten cuidado, este amor también puede ser tu perdición». Ana sintió una presión creciente en su cabeza. La oscuridad estaba viva, palpitante, y cada imagen de Luis se mezclaba con el horror que la rodeaba. Era como un juego retorcido, en el que las reglas eran borrosas y cambiantes. Se dio cuenta de que estaba atrapada entre la decisión de seguir luchando por su hijo o dejarse llevar por el horror que la envolvía. El niño dio un paso adelante, extendiendo su mano. «Confía en mí, Ana. Puedo ayudarte». La manera en que lo dijo hizo que una parte de ella deseaba creerle, pero la otra parte sabía que podía estar enredada en una nueva trampa. «Es un juego. Tú decides cómo termina». Las carcajadas comenzaron a rebotar en su cerebro como un martillo, haciéndola sentir agujas punzantes.
Luis gritaba su nombre, llena de desesperación, y cada clamor era un puñal que le desgarraba el alma. «¡Mamá, no lo hagas!». La voz de Luis se alzaba por encima del caos, desesperada. Ana sintió que el suelo se comía a sus pies. Podía perderlo todo, o, tal vez, si confiaba en este niño. «¿Qué harás, Ana?», preguntó el anciano, acercándose y alzando la mano como si quisiera tocarla. Su presencia era fría, más fría que la noche más oscura, y Ana sintió que el terror le nublaba la vista. La distorsión de lo que era real y lo que no comenzaba a fallar en su mente. Un estallido de luz la deslumbró de repente, y por un instante vislumbró a Luis en medio de las sombras. «¡Mamá, ayúdame!», era un grito que atravesó su corazón. En un acto de desesperación, Ana corrió hacia esa luz, sin saber si estaba cometiendo un error fatal. «Tu elección ha comenzado, Ana», resonó la voz del anciano, mientras todo se volvía negro de nuevo. En el último instante, antes de que la oscuridad la consumiera por completo, una pregunta surge en su mente. ¿Podría el amor ser la clave para romper el hechizo? ¿O estaba condenada a perderlo todo en este juego macabro? La oscuridad la abrazó, mientras el eco del grito de su hijo se repetía en su mente, y su destino se desarrollaba en un laberinto de sombras. Ana se encontró al borde de un abismo sombrío, donde las sombras se retorcían, y el silencio era más pesado que la advertencia del anciano. Sin embargo, la luz que había vislumbrado, aunque tenue, parecía un faro en medio de esa pesadilla. Se acercó, moviéndose en un trance que parecía dictado por un hilo invisible a su voluntad. De repente, la luz se apagó como la llama de una vela bajo un soplo helado. Ahora, Ana estaba completamente a oscuras, pero no estaba sola. Podía sentir la respiración de algo a su lado, una presencia que se aferraba a ella, ansiosa. Con el corazón acelerado, giró sobre sus talones, buscando la fuente de ese aliento irregular. «¿Mamá?». La voz era un susurro, frágil como un cristal, pero la llamó con desesperación. Ana sintió que una corriente eléctrica recorría su cuerpo. «Soy yo, Luis. Luis». El nombre salió de sus labios como una súplica, un mantra para intentar aferrarse a la realidad. Pero su grito resonó en aquel lugar vacío, estrellándose contra las paredes invisibles que la rodeaban. «¿Te acuerdas del parque?», continuó la voz, y Ana sintió que su corazón se detenía. Recordarlo le trajo una imagen nítida de su hijo corriendo entre los árboles, riendo mientras perseguía un balón. Pero en ese recuerdo, una sombra se alzó entre ellos, oscura y voraz. Ana cerró los ojos, intentando recuperar la calma. «Eso no es real, Luis. Debo encontrar la luz». El eco de su voz parecía burlarse de ella, resonando como una risa distorsionada. «¿De veras, mamá? ¿O solo quieres escapar?». La risa apagada de los niños regresó, surgiendo como un eco de la desesperación. Al abrir los ojos nuevamente, las figuras infantiles se dibujaron en la penumbra, rostros pálidos y ojos vacíos que la miraban fijamente. Cuando volvieron a reír, fue un sonido que hizo que su piel se erizara. Ana se dio cuenta, helada, de que el niño que había elegido seguía ahí, tan cerca que podía sentir su aliento. «¿De verdad quieres salvar a tu hijo? Solo hay una forma», dijo, su voz resonando con una dulzura retorcida. «Ven, únete a nosotros. Juntos podemos reescribir la historia». Los ojos de Ana se abrieron de par en par. «¡No!», gritó, intentando mantenerse firme. Pero cada palabra de oposición solo hacía que la risa de los niños creciera y se volviera más intensa, llenando el aire de una tristeza palpable. «Eres una mentira». «¿Una mentira? ¿O quizás un sueño? Todo lo que deseas puede ser real», susurró el niño.
su expresión cambiando a una tristeza profunda, como si le hablara desde el abismo mismo. Luis no regresará, pero yo puedo darte lo que perdiste. Las sombras empezaron a girar a su alrededor, como hojas arrastradas por un viento helado. Ana sintió que se tambaleaba, abrumada por una batalla interna. Entre la ira y la desesperación, su amor por Luis pulsaba con fuerza, pero la oscuridad le ofrecía un camino tentador. Escoge, Ana. ¿Serás mi madre en el mundo de los sueños? ¿O te quedarás aquí, en este desierto de sombras, para siempre? Ana se sintió atrapada, cada palabra del niño escalando en su mente, como un veneno que se diseminaba. Necesitaba a Luis, pero ¿a qué costo? En ese instante sintió una llamada familiar, un aullido melancólico que resonó en su corazón. «¡Luis!», gritó, dejando que las lágrimas fluyeran, sintiendo que se partía en dos. «No puedo dejarte ir». Entonces, la voz del niño se alzó, como un trueno en la tormenta que se acercaba. «Tu elección sigue en pie, pero ten cuidado, la oscuridad se alimenta de tu dolor». Y con esas palabras resonando en su mente, la oscuridad se tornó vibrante y la presión aumentó, como si varios destinos colisionaran en un instante. Una voz la llamaba desde un lugar lejano. «¡Mamá, no te rindas!». Ana gritó, desgarrada entre el amor y el horror, mientras las sombras comenzaron a cerrar el camino. La risa de los niños se volvía un coro siniestro, desvaneciéndose gradualmente en el abismo. «¿Qué harás, Ana?», preguntó nuevamente el anciano, y su voz auguró un giro inesperado. «¿Te atreverás a mirar en el fondo de tu propia oscuridad?». Y en ese instante la luz parpadeó, mostrando vislumbres de una verdad, una revelación aterradora. Su destino se sellaría en un instante, pero la pregunta aún persistía: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por amor? Ana sintió que el abismo la abrazaba, tirando de ella hacia una oscuridad infinita. El eco de su propio grito se unía a la risa perturbadora de los niños, creando una sinfonía aterradora que reverberaba en el vacío. La luz que había vislumbrado parecía un sueño distante, titilando en su mente como una estrella agonizante. «¿Te atreverás a mirar?», la voz del anciano resonó de nuevo, tan penetrante que hizo que su piel se erizara. La pregunta giraba en su mente, como un eco que se reafirmaba con cada latido de su corazón. El rostro del niño estaba ahora a su lado, más cerca que nunca, y los ojos vacíos que la miraban parecían devorar su esencia. «Es solo un paso, Ana, solo un paso, y todo será tuyo, incluso Luis». Con un temblor en el cuerpo, Ana se dio cuenta de que el viento frío que la rodeaba empezaba a intensificarse. Unos segundos podían parecer una eternidad, pero pudo escuchar claramente el susurro de su hijo llamándola. «¡Mamá, no te rindas!». Lucha interna, amor y desesperación se enfrentaron en un duelo feroz. Ana sintió que las sombras se aferraban a su ser, como garras heladas que buscaban inmovilizarla. «¿Qué quieres de mí?», gritó, con el eco de su propia voz resonando grotescamente en la oscuridad. El niño sonrió de una manera inquietante, exhibiendo dientes que eran más afilados de lo que debía. «Todo lo que deseas, lo que perdiste, solo tengo que llevarte a donde pertenece tu corazón». Hizo un gesto hacia las sombras. En su interior, Ana albergaba la esperanza y el terror, entrelazados como hilos de una cuerda frágil. El aire brilló un momento, y un pequeño destello iluminó una figura al final de lo que parecía ser un túnel oscuro. «Luis», murmuró, pero la voz se ahogó en la cacofonía de risas infantiles. «Es solo un espejismo, Ana. Acepta lo que hay aquí. La luz es un engaño. Aquí puedes ser feliz por siempre», dijo el niño,
su tono comenzando a mostrar un matiz de desesperación también. Pero en su interior, Ana sintió que no era el momento de rendirse. «¡No puedo!», exclamó, el dolor y el aliento frío provocándole una sensación de asfixia. En su mente, una imagen de Luis pequeño, riendo, la llenó de valor. El rostro pálido del niño se tornó sombrío, y la risa de los demás niños se convirtió en un lamento. «Entonces, prepárate para lo que vendrá». La atmósfera se volvió más pesada, como si miles de sombras respiraran detrás de ella. Las paredes de su mente se tambalearon. Ana dio un paso atrás, y de repente la superficie del abismo se agrietó. Con un sonido como un lamento, el lugar mismo parecía desmoronarse, derrumbando sueños y esperanzas. «¡Mamá!». La voz de Luis resonó con un eco distinto. No era la llamada melancólica que había escuchado antes, era un grito de angustia. Ella podía sentir sus manos pequeñas aferrándose a su corazón. «¡No me dejes!». En un intento desesperado, Ana extendió la mano hacia la figura que se desvanecía, pero ya era demasiado tarde. Ante un espectáculo de luces titilantes y sombras que danzaban, se dio cuenta de que había algo más en ese lugar que un simple abismo. Las sombras comenzaron a mostrar imágenes distorsionadas, momentos de su vida transformados en pesadillas, un accidente, gritos, y la última vez que vio a Luis, todo en una vorágine de terror. «Luis no está muerto, él está vivo», gritó entre lágrimas. «¿Vivo?». La voz del niño le respondió, ahora cargada de un eco maligno. «¿Te atreverías a descubrir qué es en...». ¿Quién interpone entre tú y él? Si deseas encontrar la verdad, solo debes adentrarte más. Y en ese preciso momento, el suelo se partió, llevándola hacia un abismo aún más profundo. «¡Ana!». La voz del anciano se oyó a lo lejos, casi como un susurro perdido en el viento que la empujaba. La oscuridad la tragaba mientras profundizaba más en su destino, sin saber qué verdad la aguardaba al final. La última palabra fue un grito que se perdió en el vacío. «¿Qué va a pasar?». Y mientras caía hacia lo desconocido, el silencio se cortó abruptamente. La luz había desaparecido, y un nuevo secreto se revelaba en las tinieblas. «¿Quieres saber qué realmente ocurrió, Ana?», resonó una voz familiar y escalofriante. El horror apenas comenzaba. La oscuridad se fue desvaneciendo lentamente, como si un velo se retirara. Ana se encontraba de pie en un lugar que conocía muy bien. Era el parque donde solía jugar con Luis. El sol brillaba radiante, pero algo en la atmósfera se sentía extraño, como si la calidez estuviera en un mundo aparte de lo que sucedía en su interior. «Luis, ¿dónde estás?», gritó, sintiendo la urgencia de su búsqueda florecer con cada frase. El parque estaba vacío, los columpios se balanceaban suavemente, como si alguien hubiese estado allí. Cada rincón de ese lugar, una vez lleno de risas, ahora lo veía teñido de un silencio opresor. Caminó por el sendero, su corazón latiendo con fuerza, esperando que la visión de su pequeño destruyera el terror que había enfrentado. Pero cada paso la llevó más profundo en su angustia, recordando lo que había encontrado en la casa del anciano y los ojos vacíos de aquellos niños. «¡Luis!». Su voz resonaba como un eco de desesperación. Fue entonces cuando escuchó una risita familiar y esperanzadora. Se volvió y vio a su hijo al final del sendero, bajo un árbol. Su rostro iluminarse por el sol hizo que Ana sintiera un nudo en la garganta. «¡Mamá!». Luis corrió hacia ella, abrazándola con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Ana sintió su calor, un alivio inmediato que la envolvió. «Pensé que te había perdido», susurró, sin poder contener las lágrimas. Pero mientras lo abrazaba, una sombra estiró sus dedos en dirección a ellos, y el aire se volvió pesado nuevamente. «¿Qué hiciste, Luis?», preguntó Ana, sintiendo que algo andaba mal. La risita abandonó el rostro de su hijo. «No te preocupes, mamá, aquí estamos todos». La sonrisa de Luis comenzó a desvanecerse lentamente, revelando la confusión en sus ojos.
No puedo salir de aquí, ellos no me dejarán ir. Ana sintió que el mundo bajo sus pies temblaba. ¿Quiénes son ellos? Una parte de ella se sentía aterrorizada al darse cuenta de que el parque, un lugar que siempre había sido seguro, estaba atrapado en una neblina siniestra. «Los niños que juegan», dijo Luis, pero su tono era distante, como si algo lo estuviera reclamando. «No me dejan salir, dicen que tengo que quedarme aquí y jugar». El corazón de Ana se rompió en ese instante. «Luis, no, no puedes quedarte aquí, debemos irnos». Cuando extendió la mano, la figura siniestra del anciano se deslizó entre los árboles, una sombra alargada que reía suavemente. «¿Esperabas que lo lograras tan fácilmente, Ana? El juego ha cambiado. Ahora tú también eres parte de esto». «Déjanos en paz», gritó Ana, acogiéndose a la desesperación. Pero sus palabras fueron arrastradas por el viento que se arremolinaba a su alrededor. Luis miraba fusionado con la confusión, y Ana supo que esa vez debía tomar una decisión definitiva. «¿Vas a dejar que tu amor por su vida se convierta en su prisión?». El anciano retumbó, su voz resonando con el eco del tormento. Ana sintió que la esfera de confianza que la rodeaba se desvanecía, y le exigió a sí misma estar a la altura de la lucha que se avecinaba. Reuniendo toda su fuerza, Ana dijo: «No podemos quedarnos aquí, no importa lo que me cueste, lucharé por ti, por nosotros». La sombra del anciano chisporroteó de enojo. Las risas de los niños en los alrededores se tornaron en gritos ensordecedores, mientras comenzaron a acercarse, nublando la visión de Ana. Sin importar cuán aterrador era lo que veía, se aferró a la luz de su cabeza, recordando quién era y por qué había luchado todo este tiempo. «Luis, ven aquí, agárrate de mi mano». Con la determinación renovada, extendió su brazo, llamando a su hijo hacia ella, sabiendo que no podría tolerar perderlo. Fue en esa conexión cuando vio una pequeña chispa en los ojos de Luis. «¿Por qué no me dejaste al principio?», él preguntó, como si por un segundo recordara el mundo más allá de aquel espacio. «Sabía que podría encontrarte, hijo. Debemos escapar juntos». Las risas se dispararon y las sombras retrocedieron, atrapadas por el poder del amor que Ana había inyectado en cada palabra. «Este es nuestro momento, Luis. Avancemos». «¡Corre, corre!», gritó su mente, mientras la oscuridad parecía ceder, como si la conexión entre ambos iluminara el camino a la libertad. Las sombras que intentaban aferrarse a ellos comenzaron a desvanecerse, mientras Ana y Luis se movían hacia la salida, tomando impulso en un último esfuerzo. A cada paso que daban, se sintieron un poco más ligeros, un poco más en control. Finalmente, cuando se acercaron al borde, una luz resplandeciente apareció en el horizonte, como si el sol les prometiera un futuro mejor. «¡Mamá, lo estamos logrando!», exclamó Luis. Pero antes de cruzar la frontera, el anciano se abalanzó sobre ellos, amenazante. «Debes hacer un último sacrificio, Ana. Lo que quieres viene con un precio». Ana se detuvo, sintiendo que la presión del dolor se cerraba a su alrededor, pero en lugar de rendirse, sintió una nueva fuerza. «No se trata solo de mí, sino de Luis y todos los niños atrapados aquí», le respondió, dejando que el aire que respiraba se llenara de coraje. Con un grito fuerte, Ana se permitió sentir su dolor, su sacrificio, su lucha, y lo lanzó hacia el anciano, desbordando su ira. El grito reverberó en el aire, y fue suficiente para romper el hechizo que había atrapado a su hijo y a los demás niños. «Me llevo el amor, la desesperación y todo lo que crees merecer. Este es mi final». Las sombras comenzaron a romperse, y mientras la luz inundaba sus ojos, Ana tomó la mano de Luis, y juntos recorrieron el camino hacia lo desconocido, dejando atrás el tormento y la oscuridad. Al cruzar el umbral, sintieron que un peso enorme los dejaba, mientras un nuevo amanecer se desplegaba ante ellos. Afuera, el mundo los recibió con un soplo de aire fresco, donde la vida seguía corriendo.
pero los recuerdos de lo que enfrentaron permanecerían imborrables. Mirándose a los ojos, supieron que el amor que compartieron era más poderoso que cualquier oscuridad. Habían ganado. Ana apretó la mano de Luis, encontrando en su corazón un significado renovado. «Nunca más volveremos a dejar que el miedo se interponga entre nosotros», prometió, abrazándolo con fuerza. La lucha había terminado, al menos por ahora. Pero en las sombras, algo sigue al acecho, esperando su oportunidad. Nunca dejará de ser un juego. Es hora de hacer un cambio, amigos. Necesito que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. No olvido darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Este es el momento de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y tus teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal.